Bienvenidos a los que están acá en el stand, a todo el equipo de Syngenta que siempre llevo en mi corazón y a todos los invitados, a los clientes, a los distribuidores y a toda la gente que está conectada por streaming y por redes viendo esta charla. Bienvenido. La verdad es un honor, Santi, que estés acá con nosotros compartiendo este momento en estas circunstancias tan especiales de la Argentina, en una semana particularmente rara y compleja, así que tenemos algún temita para hablar sobre la economía. Vamos a tener tiempo para hablar, así que ¿no? sí. Tiempo y tema. Y tema, totalmente. Bueno, antes que nada, gracias a todo el equipo de Syngenta, a vos, Antonio, en particular, pero a todos por estar acá, escuchando un ratito. La verdad que no sé si vinieron por la sombra o vinieron porque querían escuchar algo de economía, pero las dos son válidas, así que, bueno, antes que nada, gracias. No, un placer. Y bueno, contame un poco cómo estás viendo esta semana legislativa y económica, de alguna manera. Bueno, después iremos de lo más general a lo más particular, porque claro, la verdad es que estamos en un mundo también algo complicado, ¿no? Y eso no es ajeno a la Argentina. En general nosotros nos buscamos los problemas propios, pero el mundo ahora nos está dando un sacudón también importante, ¿no? Y eso no es menor. Y lo que estoy viendo es que pase lo que pase, o tratar de hacer cualquier acuerdo que se quiera hacer, la trituración de la confianza es un problema. Y el no saber qué es lo que está pasando internamente hace que cualquier pensamiento de largo plazo se vuelva cada vez más difícil. Digo, pensar en una inversión, pensar en que el riesgo país puede bajar mucho y demás. Yo lo veo como un desafío muy complicado si la coalición está complicada. Si uno hace un repaso de las crisis económicas más importantes o cuando se dan los quiebres más fuertes que se ven en un salto de tipo de cambio, una inflación mucho más alta y demás, se dan en contextos donde la política también cede. Entonces, esto que viene pasando ya hace unos meses y que quizás con este del fondo se concreta todavía más y sobre todo con lo que pasó en el Congreso y demás, nos pone en una situación de debilidad para la toma de decisiones económicas. Yo te digo, Martín Guzmán, que veníamos justo comentando algo, toma todas las decisiones que hay que hacer o que uno más o menos dice para normalizar la economía. Incluso la política jugándote en contra hace que esa decisión que puede ser propicia se te complique mucho más. Y yo creo que estamos transitando eso. Es una economía con poca expectativa, una economía que funciona. Depende del sector en el cual te encuentres, vas a tener digamos, una realidad muy diferente, pero en general funciona por las complicaciones macro. Entonces tenés una brecha alta, entonces vos decís, bueno, dolarizo. Entonces automáticamente la construcción le empieza a ir muy bien porque tiene un costo bajo de la construcción y dice, entonces la gente se dolariza a través de la construcción viene volando. Sí, pero quizás no está bueno por el hecho por el cual viene volando la construcción, o lo mismo algún sector que sea importador. De hecho, hoy las trabas que se van a poner en las importaciones, o que ya se han puesto en las importaciones con la última resolución, que es solamente que aumenten 5% más que 2021, te da a entender un poco que... Bueno, ahí hay una posibilidad que todos tengan, pero lo del 5% es una opción para seguir pagando cash, o podés crecer más del 5%, de hecho nosotros pensamos crecer más del 5%, si conseguís que tu proveedor te financie 180 días, ¿no? Claro. En el caso nuestro, como nuestra casa matriz tiene la espalda y además tiene la confianza en que nosotros vamos a cumplir, lo hace, pero también reconozco que hay muchas empresas chicas que no pueden afrontarlo, ¿no? Yo lo escuché, Antonio, antes de venir para acá, hice la tarea para ver un poquito. Y en algo coincidimos, es muy cierto lo que decís, y en algo coincidimos que el tema del default a cualquier tipo de empresa que sale a buscar financiamiento o que necesita salir a refinanciar sus deudas, que es parte de lo que va a pasar este año, porque el 40% te lo van a dar en dólares, pero el resto, 60%, vas a tener que salir a buscar refinanciarlo de alguna manera. Con un riesgo país elevado, eso automáticamente se bloquea. Excepto que seas una empresa que justo tiene muchísima confianza con ese proveedor y viene trabajando hace años y lo puede hacer, el resto de las compañías, un riesgo país alto, automáticamente te bloquea o te dificulta muchísimo el refinanciamiento. Lo que es cierto es que los préstamos provenientes de los organismos multilaterales tipo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, no se hubiesen destrabado sin el acuerdo con el fondo. Correcto. O sea, al menos el acuerdo destrabó 1.000, 2.000, 3.000 millones que podrán entrar este año que de otra manera no hubiesen entrado. Y en ese sentido te quería preguntar algo. Vos hablaste recién del riesgo país y de la dificultad que en un contexto de alta incertidumbre tienen los sectores privados e incluso el público para encontrar financiamiento.
¿Por qué vemos que con toda esta perspectiva de arreglo con el Fondo Monetario y de acuerdo incluso en Washington, por qué vemos una tranquilidad bastante razonable en el mercado de cambio, sobre todo en los cambios financieros, y por qué el riesgo país no refleja todavía eso mismo? Bien. ¿Cuál es la dinámica de lo uno y de lo otro? Bien. Excelente pregunta, porque creo que la conocemos todos. Digo, de repente empieza a subir el riesgo país, pero baja el tipo de cambio y decís, ¿qué está pasando? Sí. ¿No? Porque en general van en paralelo. Sube Exacto. el riesgo país, se dispara el tipo de cambio, es como la combinación que tenemos. Algo que pasó con el tipo de cambio, creo en octubre de 2020 fue el pico más alto. En aquel momento teníamos, si uno nosotros tuvimos una paridad 1-1 en los 90, hasta que llegamos a un atraso cambiario muy fuerte, que después eso se fue de 1-4 en su momento, Correcto. en aquel tipo de cambio. Y después eso empezó a caer, ¿no? Con una situación macroeconómica más ordenada. Si nosotros pensamos cuál es el tipo de cambio a hoy, con toda la inflación que hubo, cómo se movieron el resto de las monedas, ese tipo de cambio hoy te está dando más o menos 200 pesos por dólar. El de 4. El de 4 de aquel momento. O De sea, el de la postconvertibilidad. salida de la convertibilidad que tuvimos de aquel Pero te acordás momento. que ese después bajó a 2.50, Exacto, ¿no? Exacto, a eso quiero llegar. El de aquel momento que fue un salto abrupto de 1-4, que fue para la economía argentina un shock enorme, hoy sería ese tipo de cambio de 200. Entonces nosotros estamos viendo que la economía en el paralelo... O sea que 200 es un cambio de hipercrisis. Eso es lo que digo, exactamente. La economía mantuvo durante mucho tiempo un tipo de cambio de mucha incertidumbre, un tipo de cambio de crisis, que no es adecuado para tener una cuenta corriente positiva. Claro. O sea, que te estén entrando más dólares de lo que se te están yendo. No es compatible que eso suceda durante mucho tiempo, y eso en gran parte se explica por toda la parte de pesos, por la poca demanda de pesos que hay y por la emisión de pesos que hay para cubrir el déficit. Entonces, la parte más de pesos te está poniendo más presión sobre el tipo de cambio paralelo, pero si uno lo ve, está comprando un tipo de cambio caro. Claro. Caro cuando uno ve que, digo, si yo hoy me paro acá y digo, vamos a elegir un país que no tenemos mucha idea. A ver, Bielorrusia, por ejemplo. Por ahí vos tenés idea, pero no me cagues el ejemplo, te lo voy a pedir. Tranquilo. Bielorrusia, me paro en Bielorrusia. ¿Cómo sé si el tipo de cambio de Bielorrusia está bien o no? Lo que tengo que saber básicamente es ver, bueno, tiene un déficit comercial muy fuerte, o sea, si le están yendo muchísimos más dólares de lo que Claro. le entran. Bueno, a Argentina hoy no le estaba pasando eso. Entonces, de alguna manera no era un tipo de cambio que te exigía eso. Los grandes saltos devaluatorios, ejemplo en 2018, fueron cuando Argentina tenía un déficit de dólares tan alto que llegó a 5 puntos del PBI, que en un momento dijeron, esto es infinanciable y en un momento va a reventar, y reventó antes porque todos los mercados salieron. Una pregunta incómoda que a los economistas no les gusta que les hagan. El tipo de cambio razonable, ponele, el de 2.50, que es el que se acomodó al cabo de un año, ese 4 post-convertibilidad, ¿qué sería? ¿Un 150 hoy? ¿Un 160? Hoy sí, menos de 160, te diría que 150 sería ese tipo de cambio. Sería ese tipo de cambio. Pero reitero, hoy la economía, por cómo está y por los precios de commodities, yo no te puedo decir que el tipo de cambio es lo mismo si los precios de las commodities, que es lo que vos más exportás, está a 600 o si está a 300. Porque el tipo de cambio real efectivo, o sea, lo que vos realmente estás exportando, es un producto mucho más caro y te van a entrar más dólares. Y es un poco lo que ¿Nos hablábamos favorece esta coyuntura global en la cual los precios de los commodities todos suben? Tanto lo que nosotros exportamos y vendemos como las materias primas, los granos, pero también lo que importamos, como es básicamente la energía. Lamentablemente el gas lo tenemos que importar, todavía Totalmente. no somos autosuficientes con eso. Bueno, ahí tenemos varios puntos que hay que ver, porque obviamente el contexto internacional entra cuando hablamos de precios internacionales. Entonces, para ordenar la discusión, primero entender un poco qué es Rusia. Rusia, la economía número 11 del mundo, nivel 65 en nivel de PBI per cápita, una economía que exporta lo mismo que el PBI de la Argentina, para que nos demos una idea de la dimensión, y en la cual es líder en trigo y que tiene exportación de gas, exportación de petróleo. Después tenemos un conflicto con Ucrania, el otro país que se va a ver afectado, con una principal incidencia en aceite de semillas, que los dos en su componente llegan al 50% del total de lo que se oferta en el mundo. O sea, pensemos que esas economías en conflicto a nosotros nos generan petróleo y gas, complicación, porque somos importadores netos de eso. Lamentablemente, y políticas de corto plazo de la Argentina han hecho que no seamos exportadores de energía.
Con lo cual eso es una gran complicación para nosotros. Ahora, por el lado positivo, nos pueden entrar más dólares por el trigo. Vemos a todos que están liquidando lo más rápido que pueden porque no saben tampoco cuánto tiempo se van a sostener estos precios en la última liquidación, en lo que queda del trigo. Veremos si esto se sostiene para lo largo del año. A mí la cuenta me da que quedás más o menos empatado. Antonio le da una cuenta más positiva que dice van a llegar más dólares de lo que se van a terminar yendo. Para mí el problema de la energía es muy importante lo que está pasando, porque Argentina termina el año pasado con 600 millones de dólares de déficit. Este año Bolivia nos va a mandar menos gas y vamos a tener que salir a buscar un gas que es algo más caro. Entonces, que sea algo más caro para nosotros nos va de alguna manera a complicar esa balanza deficitaria de energía, en un contexto en el cual el gobierno tampoco se pone de acuerdo en a quién le va a subir la tarifa, cómo va a subir las tarifas. Y si se concreta esta segmentación que se hicieron es 0,06 punto del PBI. Es cierto, pero viste que esta semana hubo una dinámica bastante rara en torno a la discusión parlamentaria con el acuerdo del Fondo Monetario. Digo, rara porque parecían que había dos extremos ideológicos diferentes que se ponían de acuerdo en criticar al acuerdo, uno por derecha, el otro por izquierda, pero lo criticaban al fin. Totalmente. ¿No? Y, a ver, cuando uno mira con cierta distancia el acuerdo, ¿qué veo yo? Y te pido que me corrijas, ¿no? Sí. Una intención de reducir el déficit fiscal, quizás tímida en cuanto a la intensidad y a lo temporal, pero se ve eso. Muy marcadamente con una clara propuesta de reducir los subsidios, al menos los subsidios energéticos. Sí. Se habla de aumentos del 40-50% al segmento medio y del 100 y pico, 200% para el segmento alto. 10%, al 10% del segmento más alto, se los ordeno brevemente, al 10% más alto, aumentos de hasta 200-220%. Al segmento que medio no es tarifa social, que tarifa social son más o menos 4 millones de hogares, eso va a ser un aumento del 22%, y a los no tarifa social va a ser un aumento del 44%. Se ve eso, se ve una intención que se propone incluso como meta a ser auditada, de reducir la emisión monetaria, que es una de las causas, no la única, pero es una de las causas verdaderamente importante en la inflación, a 1/3 de lo que fue el año pasado. Sí. Un punto, sí. Se ve una intención también trasladada a una meta de acumulación de reservas, que es importante para mantener el tipo de cambio en niveles razonables. Sin embargo, como decíamos, los sectores más extremos de las ecuaciones políticas criticaban mucho el acuerdo. Correcto. ¿Qué le criticarías vos, Santi, a este acuerdo? Para mí el acuerdo para este gobierno era buenísimo. Era buenísimo. Buenísimo. Yo no entiendo cómo se rompe la coalición con este acuerdo que no te exigía ningún tipo de reforma, que para mí tenemos que empezar a cambiar la mentalidad porque no creamos empleo hace 10 años, con lo cual algo tenemos que hacer con el empleo. No sé por qué le tenemos tanto rechazo a la palabra reforma, pero bueno, al margen de eso. Creo que una forma de mitigar ese rechazo inicialmente podría ser pensar en los nuevos empleados. No, totalmente. Y para no tocar los derechos de los que ya están. Para mí eso me parece que eso 100%. Sería bastante digerible por todos los sectores, pero por alguna razón no se habla de eso. Sucede. Pero lo cierto es que vos decís que era un acuerdo muy bueno y la oposición no estaba convencida de votar por el programa en sí. No. ¿Por qué te parece que ponían tanta traba ahí? Porque yo entiendo, no lo justifico, pero entiendo que la Cámpora se sentía incómoda con votar un acuerdo con el FMI porque es lo que, digamos, más lo que siempre contrasta con el relato de ellos. Pero ahí tenés ¿por qué el PRO se sentía incómodo con este acuerdo? El gobierno en su imagen hoy está muy debilitado. Entonces, lo que empezás a pensar en 2022, ¿en qué es? El año que viene. Las elecciones. 2023. O sea, estás pensando en lo que pasa el año próximo. Si vos te bajás del acuerdo, el acuerdo va a ser sí o sí con algún tipo de ajuste. Digo, ¿van a subir las tarifas? Sí, va a subir las tarifas. Claro. A todo el mundo le va a subir las tarifas. Sí. Si vos no sos parte de ese aumento de tarifas, yo te dije, el acuerdo con el fondo iba a llevar a ajustar a la gente. Y yo en 2023 soy airoso de esta situación. No sé en qué situación de Argentina, pero salgo airoso para la elección. Pero entonces vos no ves una situación como más quizás trágica, o yo por ahí hoy estoy un poco pesimista, pero hay una dificultad de la clase dirigente de uno y de otro lado de la grieta en acordar cosas fundamentales para el país. Estoy 100% de y acuerdo. dejar de lado la especulación política. Estoy 100% de acuerdo, en un momento donde no da. O sea, o nos caemos del mapa
o arañamos como para poder sostenernos, y mientras tanto parecen bailar sobre la cubierta del Titanic a ver quién de acuerdo. Y ya no es solo la oposición. Se corre un poquito más. Ya no es solo la oposición al oficialismo, es dentro del oficialismo, También, dentro de la oposición, o sea, digo, es todo qué dividido. Falta de sensibilidad a la gente. El otro día comentaba, y yo quiero que vos me digas si estás de acuerdo o no. Yo decía, hay poca gente que le dice white and black qué significa un default. ¿Viste? Porque muchos dicen, no, hay que pagar, no paguemos. Bueno, bárbaro, vamos al default, ¿no? ¿Y qué significa el default? Significa, no hay un dólar en el Banco Central, y tampoco va a entrar. Entonces, por ejemplo, acá tengo un productor, cliente nuestro, que yo no tengo producto para darte. No vas a poder sembrar porque no tengo producto. Exacto. No sé otros, pero esto se replica en todas las industrias. Exacto. Pero además las plantas no tienen que producir. Porque si no puedo traer el 50% de lo que se produce, tiene insumos importados. Totalmente. Si no puedo traer producto, tampoco puedo producir. La gente se tiene que ir a su casa. Porque si las plantas están cerradas, ¿para qué van a venir a trabajar? Ante esa incertidumbre, ¿qué pasa normalmente con el tipo de cambio? El pampito. El pampito. 400. No sé, ¿a cuánto? Sí, sí. Bueno, es que en esas circunstancias, mega devaluación es inflación desatada, alimentos inaccesibles, más pobreza. Bueno, acá tenés un tema que es interesante de seguir. Cuando se dio la devaluación muy fuerte en 2001, 2002, digamos, cuando fue la crisis, vos tenías una economía que estaba en pesos. Entonces todo era en pesos. Entonces subió mucho el tipo de cambio, al gobierno le entraron más dólares y terminó pagando pesos todos devaluados, pesos que no alcanzaban para nada. Pero hoy tenés una pequeña diferencia, que la economía está indexada. O sea, que todo lo que pase con la inflación de hoy va a repercutir con la inflación de mañana. Ya me callo. A su atención, vengan a ver a Santiago Bulat, que está en el stand de 5. Entonces, las jubilaciones están ajustadas por la movilidad, los alquileres ahora están ajustados por lo que pase con la inflación. Entonces, la inflación de hoy, que hace 7 años era 20, después fue 30, nosotros nos vamos cocinando en una olla sin darnos mucha cuenta, después 30, después 40, después 50, ¿y por qué no 60 este año? Capaz después 70, y de repente te pensás acostumbrar a vivir en un contexto inflacionario que hoy una devaluación no te saca y no te salva del contexto macro como en aquel entonces. Excepto que le digas a los jubilados, no, se rompió tu fórmula, de repente ya no sirve más y ahora vas a tener que pasar a ganar nada. Que algún día capaz que se lo van a tener que decir porque no va a haber más pesos con qué pagarle. Y ahí vuelve el tema del empleo también. Digo, hoy la falta de generación de empleo privado es la falta de capacidad de poder pagarle a los jubilados. Digo, la edad activa hoy cada vez alcanza menos para pagar a la edad pasiva. El otro día contratamos una persona en nuestra consultora. ¿Querés estar en relación de dependencia, digamos, como corresponde, todo lo demás? Yo prefiero que no. Sí. Yo, pero en blanco, todo. No, dame algo como para OSDE y chau. Claro. Y la jubilación no me importa, porque no tengo ningún incentivo a aportar a ese sistema jubilatorio. Tampoco, nada. Claro. Entonces, esos incentivos hay que arreglarlos de cuajo. Porque eso es una economía que cada vez se informaliza más. De hecho, lo que pasó, no en Argentina, sino en toda la región, es que con la pandemia cayeron muchos empleos y la gran recuperación fue desde los informales. Ahora en la industria se empezó a recuperar mucho, en Argentina en particular, pero la gran recuperación fue de otro sector laboral, otro mundo laboral, que tenés que empezar a incluirlo rápido, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Me fui un poco en las ramas, pero quería llegar a... Pero me lleva a otra pregunta o otra reflexión juntos que podemos hacer, que es... Cuando miro este programa, encuentro que hay un montón de cosas que ayudan a encaminarnos, a disciplinarnos, a dar como un cierto sendero de previsibilidad, pero hay un punto que me parece muy complejo y que no se lo aborda del todo, indirectamente, si querés, al reducir el déficit fiscal y al reducir la emisión, estoy colaborando para que la inflación baje. Sí. Pero como sabemos, la inflación también... en una economía indexada como la que vos decías, es difícil de frenar porque todos estamos mirando el mes anterior, ¿viste? O el año anterior para indexarme los sueldos, los ingresos, los costos, los precios de venta, y esa bola de nieve es muy difícil de frenar. Entonces yo los otros días puse un tweet que quería saber qué opinabas vos, donde digo, si todos los años... ¿Te lo likeé o no? Porque esa es la... Sí, muy fundamental. No, más, retuiteando. No, retuiteé. Ah, lo retuiteé. No me di cuenta. Bueno, pero si vos decís, si la inflación, la devaluación y el aumento de salarios de todas las personas fueran del 50%, la inflación no sería un problema. El problema es la distorsión en los precios relativos con las que vos partís. No hay proceso de inflación. 100% de acuerdo. Corregir esa distorsión inicial de la que partís
es lo que produce una puja distributiva entre precios, salarios y condiciones en general de la economía que no se termina nunca, porque nadie quiere terminar de perder algo y entonces, digamos, si los precios aumentan un 20%, vienen los sindicatos y te dicen, yo quiero el 20%. Entonces los empresarios vuelven a mirar sus bolsillos y decimos, mi rentabilidad se cayó, voy a volver a aumentar los precios un 20%. Esa escalada, sí. Estas son algunas de las discusiones que yo tengo con el ministro Guzmán, porque él no cree en las políticas de shock. Y yo digo, en la Argentina es difícil cortar una economía indexada sin que en algún momento se genere una política de shock. Quería saber tu opinión. ¿Cómo salimos de un proceso de indexación como el que tenemos con una distorsión de precios relativas como la que tenemos? Bien. Esto es importante, digamos, saberlo. ¿Qué es la distorsión de precios relativos? Básicamente, en los últimos 2 años el gas aumentó 10%, la ropa aumentó 140%, el dólar oficial aumentó 70%, los alquileres aumentaron prácticamente 100%, pero cuando uno va a ver qué pasó con las telecomunicaciones, aumentaron 15%. Eso es una economía desordenada, es una economía que tiene cualquier tipo de precio y que a nosotros no nos permite saber qué saben las cosas. No hace falta que yo les diga, che, vayan a 3 verdulerías distintas y las 3 tienen 3 precios que vos decís, no tiene nada que ver, que hay estacionalidad distinta, es decir, no existe. Entonces, el punto central es, no hay proceso inflacionario que se haya terminado si no hay primero un ajuste de precios relativos. O sea, lo que pasó en 2016, por ejemplo, que fue, subimos el gas como loco, y eso fue lo que más impulsó, el gas, las tarifas que en general, lo que más repuntó la inflación, y liberamos el tipo de cambio y lo ponemos en un nivel que consideramos que desde acá puede empezar a lateralizarse. Hasta que ese proceso no lo hiciste, no pudiste pensar en bajar la inflación. 2017 fue un proceso favorable, una economía crecía, la inflación se reducía, iban hacia esa meta que no alcanzaron, después, bueno, todo lo que sabemos, 28D, suba el tipo de cambio, no funcionó. Pero hasta que vos no hagas ese salto, primero decir, el gas, la luz vale esto, el dólar oficial vale esto, yo no puedo pensar en que la inflación va a bajar. Pero ahí te hago una pausa. Dale. O sea, el dólar oficial vale esto, liberás el cepo, ¿no? El esquema Prat-Gay. ¿Vos sostenés que Argentina puede en los próximos 10 años vivir sin restricciones en los movimientos de capitales? No, para nada. Ah, ok. Entonces ahí tenemos un acuerdo. Para nada. Porque yo creo que, vos sabés que yo creo que hay como relatos en el oficialismo. Acordamos más de lo que pensabas al final, ¿viste? No puedo creer. Pero vos decís otra cosa después en la tele. Digo que hay que liberar el tipo de cambio. No, pero bueno, ok, déjalo ahí, no quiero meterme en eso. Pero de verdad, digo, hay como relatos, viste, que se sostienen, ¿no? El relato del oficialismo o de una parte del oficialismo es el déficit fiscal no importa, se lo puede financiar, los subsidios hay que mantenerlos. Y la verdad es que uno tiene que decir, mirá, hay que acotarlos cada vez más porque, digamos, la plata de algún lado sale, ¿no? Del otro lado, me parece que hay como también una cosa de realismo mágico, de decir, podemos vivir sin cepo, hay que sacar el cepo. Digamos, ya lo intentamos en el 2016 y 2017 y en el 2018, con la crisis que se produjo, el dólar se fue a los caños y hubo que reperfilar esto, aquello, porque los argentinos queremos dolarizarnos todo. Todo el tiempo no y todo. Estoy de acuerdo. Hay dos distinciones que hay que hacer. Una cosa es lo que se llama tener un cepo cambiario, que es esto que tenemos hoy, que a mí no me gusta para nada, eso debo decir en la tele. Y otra cosa que se llama reglas macroprudenciales, que eso existe en todo el mundo. Claro. Que es, por ejemplo, una empresa no puede salir a comprar $2 millones por día, porque no se puede. Tiene que tenerlo un cierto nivel de permanencia. O si viene un fondo de inversión a invertir pesos en la Argentina, porque la tasa de interés del carry está interesante, vos le tenés que decir, bueno, para irte vas a tener que esperar 4 años y vas a tener que sacar un 20% un año, otro 20% otro año. Porque de lo contrario... Es así, pero eso existe. Eso se llama reglas macroprudenciales. Acá no. Eso se sacó en 2016 y lo que se dijo es que vengan todos los dólares porque necesitamos dólares para financiar y necesitamos un tipo de cambio que se estabilice y vamos a hacerlo con dólares de afuera. Pero vos creés que de cara al 2023 los dos partidos van a sincerarse con el electorado y decirles, esto yo no te lo puedo prometer más, subsidios eternos, etc. Y los otros, esto de que puedas entrar y sacar cuando quieras y qué sé yo, como si viviéramos en Inglaterra, tampoco te lo puedo prometer más. Yo creo que vamos a estar restringidos a que algo así suceda. Es importante que le digan la verdad a la gente. Sí. Sobre todo porque la oposición más firme que podría llegar en 2023 es la que ya pasó. Entonces, de alguna manera, te da a entender que a menos que hayan arreglado todas las internas que tenían,
La confianza que tiene el mercado ya la tuvo con un gobierno que ya pasó y que a alguno le puede caer mejor o le puede caer peor, pero quedó una confianza dañada. No es que viene algo completamente nuevo a liderar 2023 si hubiera cambio de gobierno. Entonces, eso ya es un punto de inflexión importante para entender sobre las expectativas. Y las expectativas en la economía son claves. O sea, si yo les pregunto a ustedes, bueno, les voy a preguntar, ¿quién piensa que va a bajar la inflación este año? Levanten la mano, por favor. No sean tímidos, levanten la mano. Nadie. Es un problema. Porque no podés bajar la inflación, no podés atraer gente a invertir si las expectativas están así como están. Claro. Y eso es un drama. Y las expectativas juegan un rol clave en bajar la inflación. Así es. Entonces, me parece que es... Tema alimentos, antes de que se nos vaya el tiempo. Sí, no. Todo lo que vimos de los commodities que nos juegan a favor, en las reservas, etcétera. Argentina vende eso y vamos a recibir más dólares. Sí. Más dólares. Sí. Por otro lado, en la canasta de alimentos juega en contra y hay un sector de la población que la pasa mal y que no puede acceder a la canasta básica. Totalmente. ¿Qué se te presenta en tu cabeza ahí como potenciales soluciones? ¿Lo que van a hacer o lo que yo creería que van a hacer? Las dos. Creo que van a ir por retenciones. Creo ¿Vos decís que van a aumentar las retenciones? Sí, a mí me parece que sí. Y yo no creo, pero bueno. ¿Puede ser? Vamos a ver. Creo que van a aumentar las retenciones por un tema de que es el instrumento más simple de Pero aplicar, más rápido. Pero si van por eso, van a un fracaso, porque aumentar la retención del trigo, el maíz y el girasol de 12 a 15 no te da nada de puede ser por DNU plafón. de 12 a más. ¿Estás seguro que eso se puede Que legalmente? puede, sí. O no. Después te pueden venir una caterva de juicio, pero en 2018 pasó. En 2018 tuviste que poner retenciones a todo directamente. Pusiste retenciones generales y después tuviste ¿En una el 2018? 2019, perdón. 2019 tuviste que hacer eso. Pusiste retenciones a todo y después cuando tuviste las caterva de volvieron juicios. a implementar. Exactamente. A poner. Cuando pusieron las retenciones de nuevo. Entonces, poder hacer se puede hacer. Después vas a tener un juicio, pero vas a decir, bueno, por lo menos saneé el agujero y el conflicto La otra que están pensando, y ya lo dijeron, es armar una especie de fideicomiso, que hay que ver cómo se instala y cómo se realiza, que es para poder financiar directamente a productores o a quienes llevan los alimentos a la góndola, que eso, bueno, entiendo que estás un poco más on board con ese tema. Si se ejecuta bien, podrían tener una posibilidad de que un sector de la población tenga acceso a una canasta de productos donde el dinero de fideicomiso vaya efectivamente a subsidiar la producción de esos 3 o 4 alimentos críticos para la canasta. Ahora, si uno ve lo que pasa en el mundo, particularmente con el tema tarifario, me meto que lo tengo un poco más claro, y vos seguramente más el otro. Pero lo que pasa en el mundo, ahora con esta suba del gas, primero que a los yanquis le dijeron, muchachos, subió el gas, subió el petróleo, subió tu nafta. Digo, no hay mucha historia, subió la nafta, irá menos, no sé, usará menos el auto, o no sé, veremos. Lo que se intentó hacer en el mundo con la suba del gas, que fue abrupta porque es un commodity, dos opciones las más utilizadas por el mundo. La primera es subsidios a segmentos bajos. O sea, se detectó cuál es la población, que ya la sabemos, cuál es la población objetivo, digamos, de todos los programas sociales que existen. A esa población se le reforzó el ingreso para que sigan pagando las tarifas. Subsidiar las tarifas a todo el mundo, a toda la población, no existe en ningún lado del mundo. Claro. Y la segunda, se sacó el IVA. El IVA de las tarifas. Entonces a la persona le terminaba llegando menos en la tarifa, pero si aumentaba la tarifa porque subía el commodity, le subía. Entonces, el mundo no hace tantas distorsiones con los precios. Los precios son en la economía sagrados, digamos, no se están tocando. Es como la segmentación de tarifas, que tiene si se quiere, una valoración buena, porque es decir, bueno, el que tiene más que pague más, pero si vos vas a una panadería y vos vas a la misma panadería y ustedes ganan distinto, los dos pagan lo mismo el pan. Claro. No pagan distinto el pan. Acá pasa un poco lo mismo, con las ayudas correspondientes a quienes no pueden pagarlo. Entonces la segmentación de todo es como decir, bueno, vos dónde vivís, entonces vos en esa calle, la panadería, vos vas a pagarlo un poco más de lo que viene otro que compra la media luna después. No se puede vivir con segmentación porque no existe. Entonces, al menos no por mucho tiempo. Bueno, claro, pero digo, la solución final es ayudar al que realmente lo necesita. Hoy estamos ayudando a gente mejorar que no lo necesita. Los salarios. Bueno, además. Antes de pasar a las preguntas, porque ya nos quedan, ¿cuánto? 5 minutos. Se pasó rápido. No, bien. 5 minutos antes de ir a las preguntas, ¿no? Bien. Pero quedó como medio difuso, al menos a mí me quedó medio difuso, el tema del tipo de cambio y del riesgo país. El tipo de cambio entendí que había hecho un overshooting porque estábamos en 200, era el tipo de cambio de 4 post-convertibilidad y ahora se está acomodando porque parecería que la macro, sobre todo de balanza de pago, se va a acomodar. Pero tarda en reaccionar el riesgo país. Sí, yo creo que tarda en reaccionar el riesgo país en gran parte porque, tenés bonos que han sido recontra golpeados. Hoy hay poca confianza desde lo que se pueda llegar a implementar. Yo te digo, vos me decías, hay una intención, que yo coincido, del programa que es
vamos reduciendo el déficit, vamos reduciendo el financiamiento. Ahora, yo tengo intención de, no sé, de ser el presidente de Singenta. Y vos me vas a decir, y no, soy yo, ya está. Y Máximo le va a decir, yo no te voy a votar. Y alguien más dentro de la coalición le va a decir, yo no te voy a votar. Entonces, si la propia coalición está rota, te da poco incentivo, y esto es hablado con gente de afuera también, ¿no? Porque, claro, o sea, con fondos de afuera que te dicen, primero yo tengo que llevar la plata allá, y que además haya un cepo que yo no sé cómo voy a poder sacar la plata. Es como que yo vaya a tu casa, me invites, te diga, che, te dejo mi celular un ratito, me voy, vuelvo, y me diga, no, tu celular ya está en mi casa, lo puedes usar solo acá. Bueno, eso es una complicación, el cepo tan estricto, y eso obviamente te lo dicen. Y lo otro es, yo, por más que tengan buenas intenciones, no vas a poder llegar a nada, porque no te van a votar nada, y no tenés capital político para hacer lo que este programa demanda. Pero ese es un problema a largo plazo, porque... A corto plazo. Sí, pero digo... Y seguiría siéndolo en mediano y largo plazo, porque es dudoso que una fuerza política en el 2023 gane por tanta diferencia como para tener la voluntad política de poder hacer lo que quiere sin depender del resto. Es muy posible. Entonces ahí nos quedamos como excepto que se divida todo el resto de la oposición. Pero suena raro. Pero es raro. Suena raro. Coincido que va a ser un tema de largo. Yo no veo en el corto plazo que esto se vaya a solucionar mucho. Algo que a mí sí me deja muy preocupado es que cuando yo me leí todo el programa con el fondo, porque yo no me pierdo de nada, no me privo de nada, ¿viste? En mi vida. Me leí todo el programa y lo que dicen es, vamos a realizar un estudio para analizar las jubilaciones de privilegio que va a estar presentado en 2022. En diciembre de 2022. Diplomáticos. Vamos a hablar, vamos a revisar, hacer un informe para revisar el mercado de cambios y ver. Digo, es antes. No tiene que venir el fondo a decirnos que tenemos que revisar las jubilaciones de privilegio. Eso no tiene que venir el fondo a decirnos que las tarifas tienen que más o menos converger a un equilibrio donde se puedan pagar. Bueno, no pero tiene mirá lo que pasa con los jueces, ¿no? O sea, se vota una ley para eliminar para reinstaurar el impuesto a las ganancias de los jueces. Sí. Y la Corte lo declara inconstitucional. O sea, es inédito que, digamos, el conflicto de intereses parece que no existe en Argentina, ¿no? O sea, la propia justicia se autodetermina que no tiene que pagar impuestos a las ganancias. O sea, es muy raro lo que pasa. Es muy raro efectivamente. Pero bueno, hay cosas que no tiene por qué estar el fondo acá decirnos que más o menos tenemos que ir a converger un equilibrio, que no podemos subsidiar todo, digamos. Esas son cosas básicas y que tienen que estar, esté o no el fondo. Y esas discusiones se las tiene que dar la Argentina. Entonces, y lo mismo con lo laboral y lo mismo con lo previsional. Digo, hoy lo previsional nadie quiere aportar, los jubilados cobran poco, es, digamos, un escenario bastante malo. Tenemos que ir a las preguntas, pero lo que no sé es dónde están. A ver. ¿Acá? Por ahí es la gente que quiere preguntar y chao. Sí, también les vamos a... Pero yo acá no leo nada, no sé si es que... Por ahí me las quieren leer a mano. Me miran y no... Ah. Poneme un poquito. Son esos baches. Acá. Roberto pregunta, ¿cómo crees que le va a impactar a la economía argentina la suba de los precios de los commodities? ¿Podremos ser el tan deseado supermercado del mundo? Bueno, lo veníamos hablando un poco el tema de commodities, le va a pegar mal en la inflación. Vamos a ver cuál es la acción que se termina tomando. Seguramente sean mesas de diálogo, algún acuerdo, algún tipo de fideicomiso que funcione como una especie de o de retención más para el productor, o que directamente vayan en coordinación con quienes llevan los productos a las góndolas. Hay que ver qué funcionamiento le dan, pero seguramente traten de mitigar el impacto por ese lado en cierta canasta de productos. Así que yo creo que van a ir hacia un esquema así. Quizá valga la pena decirle a la gente, o sea, que suban los precios de los commodities es algo bueno para la Argentina, es algo muy bueno. Si la balanza porque positiva, nosotros vendemos básicamente eso exportamos y de eso nos nutrimos. Total. Tiene una contracara que hay que ver cómo la mitigamos, que eso castiga el precio de los alimentos y tenemos que encontrar un mecanismo para que eso se atenúe, que será subsidiando la producción o subsidiando el costo de los alimentos a los sectores más vulnerables. O aumentando las transferencias a los sectores vulnerables. Exacto, pero no podemos dejar de decir que tengamos buenos precios internacionales es algo muy bueno para la Argentina. Sobre todo en productos que no consumimos demasiado. Digo, la soja acá no se consume prácticamente nada. Entonces a nosotros que la soja suba es buenísimo. Por ahí que el trigo se complica más. Y hay que ver el componente, y acá te termino una cosa, componente de los productos. Digo, no es que el pan es el precio internacional y estamos tradeando pan en el mercado, digamos. Estamos tradeando trigo en tal caso. Entonces, eso es un componente de todo el pan. Entonces, también puede haber exenciones impositivas. Claro, creo que la pregunta de Roberto decía, ¿alguna vez vamos a poder ser el supermercado que no venda trigo solamente, sino que agregue valor, se industrialice y exporte desde pan lactal hasta leche en polvo o lo que fuera, ¿no? Yo creo que a Argentina le faltan muchos acuerdos comerciales, le falta mucha inserción a nivel global. Me parece que eso
lo han ido a buscar en su momento, creo que el acuerdo con la Unión Europea era favorable porque además daba tiempos. No hay que hacer cualquier cosa, pero sí tenemos que estar algo más abiertos al mundo. La Unión Europea que encima después se echó atrás porque decía, yo todo menos los subsidios agrícolas no me los toquen. Así cualquiera es cierto, abre las fronteras. Pero me parece que Brasil y Uruguay están tratando de ir hacia aranceles más bajos, el Mercosur quedó con aranceles altos y eso va a tener que ser una inserción mayor en el mundo. Eso es algo que Argentina necesita. Sí. Pero bueno, esa competencia es a nivel global. Digo, yo te quiero exportar lo más caro y lo de mayor valor agregado, claro. Y quiero que importarte lo otro. Y digo, la pelea con China es prácticamente eso. China en un momento era... Decís que ahora está comprando mucha carne, ¿no? Bueno, ahora está comprando carne, pero en un momento carne de mejor calidad también. Mejor es exportar aceite. Digo, el aceite está volando, hoy está en 1700 y pico, corregime, pero digo, es mucho mejor que solamente el commodity. Así es. Le pregunta a Antonia, quiero suponer que pregunta a Antonia para Antonio, ¿cómo se está adaptando Syngenta a este nuevo rol de exportador de soja? ¿Será la hija de Macri que me pregunta? Puede ser. No creo. Bueno, contesto yo. Claro. A ver, es un proyecto que viene siendo soñado desde que fuimos adquiridos por Kenchine, una compañía china muy grande, y que en todas las reuniones con clientes y con nuestros accionistas decíamos, ¿cómo podemos apalancar el hecho de que ahora tenemos este pie en China, que es el principal comprador de commodities en el mundo, y los productores argentinos son los más competitivos produciendo granos en el mundo? Y bueno, lo fuimos primero soñando, después planificando y ahora ejecutando, y el año pasado tuvimos un récord de exportación de Martín, $100 millones, más o menos el año pasado, 140, y este año pensamos hacer... Un aplauso, se la rompieron, bien, Syngenta. 250 más o menos este año. Así que esa especie de ducto entre el productor argentino y el comprador en China está pasando y esperemos que siga creciendo porque es darle mejores condiciones a los productores, ¿no?, que las que le puede ofrecer un trader cualquiera acá. Efectivamente, así bueno. A ver qué más. Antonio, ¿cómo se está preparando Syngenta para la provisión de insumos dado este contexto? Antonia es accionista 100% de Syngenta, está jugada al 100%, ahí, no sé bien qué es, pero... Hay algo ahí que me huele como a una manipulación del nombre, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Es un contexto difícil, vos sabés que desde mediados del año pasado hay una crisis de logística muy profunda en el mundo, ¿no? Los barcos, los containers, la tripulación no se terminan de juntar y el mantenimiento de las flotas tampoco fue lo mejor. Hoy no hay containers, uno de los problemas grandes que hay es que no hay containers suficientes, sobre todo porque la inversión cayó mucho durante la pandemia, fue como, bueno, esa reinversión que teníamos que hacer para terminar con la amortización e ir ganando, hacer más cantidad de containers, se frenó. Y ahora que volvió a reactivar la economía a nivel global, está sin containers. Entonces todos los precios volaron, ¿no? Sí, vos esperás un barco para el 15 de febrero y te llega el 15 de abril, claro, y nadie se hace cargo de nada. No nada, claro. Es la verdad. Pero bueno, la suerte que tenemos, así como comentaba lo de las exportaciones a China, es que el principal productor de productos de protección de cultivo en el mundo es China. Con lo cual nosotros tenemos una prioridad absoluta en todo eso y si hay alguna empresa proveedora de insumos que puede garantizar al productor que va a tener antes que cualquier otra el producto que necesita, somos nosotros. Claro. A todo esto, en el público acá, ¿alguien le quiere hacer alguna pregunta a Santi o a Esta mí? Para vos. ¿Otra vez? ¿Cómo crees que las criptomonedas son No, esta es para vos de cajón. Son un buen refugio contra la inflación, te la dejo. Esta es tu generación aparte. Bien, bueno, yo como les dije, yo pienso que la inflación en Argentina va a estar complicada este año. O sea, creo que va a aumentar respecto al año pasado. Entonces, ir a instrumentos que ajusten por inflación, indexando más la economía todavía, o digamos, tenemos que estar precavidos por ese lado. O incluso la suba del tipo de cambio oficial, esa puede ser otra, porque van a ir más o menos alineados o tratando de ir más o menos alineados. Creo que las criptomonedas no son hoy refugio de valor porque te podés comer un palo de 20% de un día para otro y no hay estómago que lo resista. O hay pocos estómagos que lo resistan. El mío no. Claro, bueno, el mío tampoco. Entonces,
Creo que ahí hay algunos instrumentos, si alguien se quiere meter en el mundo cripto, las stablecoins que van acompañando el tipo de cambio, que además te pagan incluso una tasa de interés del 13% anual. A mí es un Ahora instrumento Biden anunció una especie de cripto o dólar digital, algo por el estilo, ¿no? Que Sí. podría ser como algo que le compita a las Quieren cripto ir por con eso, una quieren ir por mayor eso. estabilidad. Efectivamente. Bueno, hoy lo que está pasando en realidad con el dólar es que el dólar se había en su momento depreciado mucho. Digo, el año 2021 fue un año malo para el dólar. O sea, si hoy te digo, vos estás ahorrando en dólares, los tenés abajo del colchón, en realidad estás perdiendo 8% anual según el último dato de inflación de Estados Unidos. Entonces, Bueno, y un este trader año, que está haciendo eso lo tiene que 8% de matar. inflación. ¿No? Por eso. Ah, es lo que estás diciendo, ¿sí? De 8% de inflación. Entonces, estás perdiendo poder adquisitivo a nivel global cerca del 8% solamente Así teniendo es. los dólares ahí. Entonces, eso ya deja de ser una opción, o por lo menos deberíamos empezar a buscar alternativas para hacerlo, y por eso empiezan a rendir más. Se está pagando el costo de los grandes paquetes fiscales que se hicieron, pusieron muchos dólares en circulación y eso empezó a perder Era valor. ahora, ¿no? Porque nosotros emitimos un poquito ¡Pum! y se nos viene el 300% de inflación. Ellos Ellos emiten 5 veces Bueno, la pero masa ahora está monetaria. pasando factura. Ahora está pasando factura de verdad. Están preocupados. Sí. Y en Argentina también están preocupados por la inflación. Sí, un poquito más. Un poquito. A ver. ¿Estamos? ¿Se acabaron? Perfecto. ¿Qué tenemos que nos estamos olvidando? ¿Ya cerrando? Felicitarlos. Santi, Muchas ¿qué te gracias. puedo decir? Un Un placer. lujo. Al final coincidimos mucho más de lo que creíamos. Me tenías mal juzgado. Una genialidad. Gracias a vos y a todos por la invitación. Un gusto. Muchas gracias. Mira, tenía machete.